desorganización, tergiversación, manipulación de formas, de fondos, de fuentes. Es el día a día en nuestra realidad política, sobre todo atendiendo a la coyuntura electoral. Hemos conversado ahora mismo y también en el programa anterior que pueden ver en YouTube y en Facebook acerca de las incidencias de este proceso que día tras día va surgiendo o va motivando el surgimiento de nuevos elementos que ponen en contradicción y que ponen en entredicho lo que se ha venido comentando como la verdad electoral. E indudablemente quienes son demócratas tratan de no parcializarse, pero aquí hay una cosa que francamente no se quiso manifestar en toda la extensión de su gravedad en un primer momento, pero es que recién a estas alturas nos damos cuenta que quienes están en estos puestos estratégicos dentro de la administración estatal no cuentan con las competencias idóneas para hacerse cargo de sus responsabilidades. O sea, ¿cómo es posible que tengamos a integrantes del Jurado Nacional de Elecciones o en la misma OMPE que han tenido parcializaciones tan graves con partidos políticos que tienen una moralidad muy dudosa? Y no lo digo solamente por el bando del fujimorismo, que es bastante obvio que se le hagan todo tipo de críticas en el orden moral, sino que también hay un espacio para hacer críticas en el orden de la izquierda y en el orden de Perú Libre, aunque como se ha mantenido Perú Libre por mucho tiempo, casi en un plano de irse a la baja, por usar algún argot futbolístico, siempre entre los últimos puestos en las elecciones, y que en esta coyuntura electoral le fue dado por una circunstancia del destino, que puede ser providencial o infernal, según se vea. Yo considero que es más que nada infernal, aunque precisando que el fujimorismo también es una fuerza infernal, para nada positiva para el país. Se le dio la oportunidad, decía, de estar en la circunstancia de afrontar una segunda vuelta e inclusive de disponer que su candidato pueda llegar a ser presidente en este país. Ahora, en mi opinión personal, creo que el fallo dado por la ciudadanía que llegó a votar el 6 de junio ha favorecido a Castillo. Ahora, indudablemente, aquí lo que se ha dado es un propósito de desconocimiento de este fallo, pero como la diferencia de votos es tan limitada, mínima, entonces Fuerza Popular, y en honor a la verdad hay que decirlo, ha establecido todos los procedimientos legales para poder tumbar esa verdad, ¿no es cierto?, a nivel del esquema del jurado, no para establecer una verdad del proceso o una verdad jurídica. Es hasta un tema filosófico, pero por ejemplo, podría ejemplificar que muchas veces en un caso penal se tienen todas las pruebas que el imputado es culpable y que ha realizado inclusive el delito, pero por alguna falencia de la acusación fiscal o de las pruebas que ha presentado no la fiscalía y la acusación, hay algún fallo que se puede encontrar o algún defecto técnico, y yendo hacia ese defecto técnico muchas veces se pueden ganar los casos. Los abogados que están escuchando o que están viendo no me van a dejar mentir. Entonces es algo concreto y real. Ahora, eso es un presupuesto golpista. Muchos se juegan con el término del golpe de Estado. Nuevamente, no es un acto golpista, sí es un acto desconocedor, ¿no?, de la intención popular, pero como la intención popular, de alguna manera, ha sido casi la misma para el fujimorismo que para Perú Libre, yo creo que por los graves errores de Castillo en el curso de su campaña, es que estamos ante esta circunstancia en la que la declinación del magistrado Arce al Jurado Nacional de Elecciones no hace sino colocar la cereza del pastel en esta estrategia fujimorista, que también en honor a la verdad hay que reconocer que se pusieron las pilas luego del fallo del 6 de junio para actuar no tan negligentemente como habían venido actuando hasta ese momento. Pero entonces habría que considerar qué cosa le va a servir más al país. Pero aparte de ver qué cosa más le va a servir al país, habría también que preocuparnos en ver el esclarecimiento concreto de todos estos actos.
yo creo que están incidiendo en una gran torpeza los agentes de OMP y del mismo jurado respecto de estas últimas actividades que han hecho, porque podrían de una vez darle por su lado al fujimorismo y presentar el padrón y punto. Y yo creo que igual, aun cuando el Jurado Nacional de Elecciones terminase proclamando a Castillo, el fujimorismo insistiría, y ahora casi no me queda la menor duda, que hallarán inclusive algún intelectual o algún historiador que les pueda ayudar a establecer esa narrativa que vienen improvisando estos últimos tiempos ya de una manera fidedigna. Porque también uno de los claros errores del fujimorismo ha sido dejarse arrebatar el dominio del relato histórico de lo que ha venido pasando en los últimos 30 años. Entonces, yo debo precisar que no hay una salida inmediata ni una respuesta inmediata a todo este problema. El tema de Arce, como bien se sabe, es una declinación, él no puede renunciar, pero digamos que se podría solucionar en cuanto el Ministerio Público disponga, ¿no?, de un nuevo representante ante el Jurado Nacional de Elecciones. Y punto. Nuevamente, esta declinación de Arce solamente viene a complementar y a intensificar la narrativa fujimorista de que en estas elecciones se ha dado un fraude tremendo. Por ejemplo, ahí mi impresión es que no se ha dado ningún fraude, sino que estas arbitrariedades, irregularidades y estos malos manejos de mesa son actos deshonestos, ¿no? Se puede decir hasta que son actos corruptos. ¿Cómo no? También es una forma de corrupción, fraguar una mentira en cada mesa, ¿no?, por obra de los personeros, pero está dentro del rango de las actividades que se han venido consintiendo en todo el resto de procesos electorales, sino que hay también ahora un resurgimiento de un puritanismo y de un excesivo celo democrático, entre comillas, que permite este tipo de argucias. Sin embargo, Perú Libre, más allá de las participaciones de Aníbal Torres, no presenta ningún tipo de esquema de respuesta a este tipo de contradicciones, de controversias, que están en su legítimo derecho a realizar los fujimoristas. Porque aun cuando uno sea distante del fujimorismo o muy crítico del fujimorismo, como en mi caso, hay que reconocer que hay un margen de acciones que son ciertamente hasta constitucionales o legítimas desde una perspectiva legal. Entonces, no se les puede acusar por el momento de intentar ser golpistas, pero sí, probablemente que quieren desconocer un fallo popular que inclusive ahora mismo tampoco nadie se atreve a pronunciarse sobre si este tipo de fallos por parte del pueblo son adecuados, porque creo yo que aquí se ha desenmascarado plenamente que vivimos en una democracia completamente falsa. Y yo creo que es completamente falsa, no solo por la sumatoria de mentiras y de apariencias que la ciudadanía se ve obligada a tragarse proceso tras proceso y luego hacer desconocida hasta una siguiente elección. Es decir, me refiero que el único gesto democrático que ha existido en el Perú, por lo menos desde que se ha iniciado el siglo XXI, es la convocatoria de elecciones. Y cuando la gente se mostraba que estaba en un pleno ejercicio de la democracia, era solamente para ir a votar. Ahora no queda ni siquiera eso de la malograda y deficiente democracia que se ha tratado de construir en los últimos 200 años y particularmente en los últimos 20 años. Y aun cuando Pedro Castillo sea proclamado como presidente del país, yo entiendo que el fujimorismo ha triunfado, porque ciertamente la prensa ha jugado un papel muy importante para darle este vuelco de credibilidad a todas las argucias del fujimorismo, pero no hay que olvidar que pese a que la prensa se ha confabulado y que ha actuado de una manera muy parcializada, muchos de estos elementos son reales. Por ejemplo, lo de los dinámicos de Junín, que yo creo ya que con eso llegaron a establecer de alguna forma que entre el fujimorismo y Perú Libre no había mayor distancia, porque eran prácticamente dos modos de criminalidad organizada, ¿no es cierto? Dos mafias tremendas, ya descaradamente, y que indudablemente van a llegar al poder para realizar un saqueo tremendo. Lo han establecido, y creo que esa es por lo menos una victoria del fujimorismo desde esta perspectiva, que por supuesto viene sumada
a una falta de crítica tremenda por parte de quienes apoyan a Perú Libre en todos los estratos, sobre todo en el ámbito intelectual y académico. ¿Por qué menciono esto? Porque ahora a Mario Vargas Llosa, que es nuestro escritor más conocido, le llueven pues una serie de agravios y epítetos que no cesan en todo momento, e inclusive se contrapone su figura a la de Arguedas, que Arguedas es luminaria para la gente de izquierda, con todos los defectos y fallos que eso implica, que lo voy a comentar ahora brevemente, porque como les decía, entiendo de que con este proceso electoral no solamente se define quién va a ser el presidente del quinquenio entrante, sino que sobre todo se ha llevado a la endeble democracia peruana a un callejón sin salida en el que se tienen que escribir o reescribir todos los conceptos e inclusive todos los hechos históricos que han sucedido hasta este momento. ¿Se dan cuenta? Entonces todo esto va a tener que ser puesto en entredicho por los políticos, por los intelectuales, y es por eso que es meritorio hallar esta mención a lo que decía yo de Mario Vargas Llosa, en el sentido de que él está pronunciándose políticamente cuando no tiene ninguna necesidad de hacerlo. Yo tampoco tengo ninguna intención de defenderlo, es más, he sido siempre muy crítico con él, pero lo que veo es la acción de los izquierdistas y de la mayoría de escritores en contra de su posicionamiento, que en teoría pues es pro Fujimori. Entonces yo digo, pero es que Vargas Llosa es un canalla y un sinvergüenza, es un tipo de lo peor. Es decir, han esperado que apoye a Fujimori para darse cuenta de eso, porque si tenemos una mentalidad como la de estos puristas, no tan moralizadores, desde el primer instante que Vargas Llosa se dio a conocer ante la opinión pública, se podía establecer que era un hombre con el que se podía discrepar abiertamente de tantas cosas, sobre todo en el ámbito moral, que a mí me tiene sin cuidado, por ejemplo, su vida privada. Pues dicen, no, Vargas Llosa es un desgraciado ahora porque apoya a Keiko. Pues si son tan moralistas, lo hubieran criticado de los años 60, ¿no? Entre otras cosas. Ahora, sabemos que esta crítica viene porque Vargas Llosa considera que el comunismo y la izquierda son lo peor que puede afectar a una sociedad. Entonces, cuando Vargas Llosa estaba en la izquierda, era ampliamente adorado por los izquierdistas. Pero ante la primera de sus críticas contra el castrismo y Cuba, y por hechos que fueron tremendos de la represión, el caso Batista, en fin, tantos otros detalles que muchos individuos de la izquierda alcahuetean plenamente y se silencian de todos los modos posibles, es que empezó a criticarse a Vargas Llosa. No tan intensamente como ya se pasó, sobre todo a fines de los 70, al liberalismo, pero se le criticaba en ese interregno que era más camusiano que otra cosa. Y a partir de acabar la onda del liberalismo a la fecha, pues es absolutamente lo peor para la izquierda, que inclusive creen que Atilio Borón, porque dedica libros enteros, se vuelve a desestructurar marxistamente a Vargas Llosa, ya está poniéndose por encima de Vargas Llosa. Este es el mismo error que muchos creen que Vargas Llosa, por el solo hecho de ser Nobel y ser millonario, es pues un escritor al que nadie le puede decir nada. Yo creo que no, el orden del discurso, quien puede llegar a escribir algo contundente contra otro, se hace ver, digamos, en la comprensión de los textos que están en contradicción. Pero bueno, a lo que iba es que entre los escritores que le hicieron el juego a Cuba, que nunca llegaron a establecer una crítica fundamentada acerca de todos sus excesos tan negativos, en Latinoamérica, el primero, Gabriel García Márquez, gran escritor, pero un hombre terriblemente equivocado y hasta perverso en sus apetitos políticos y en su complacencia ante las tiranías. Y en el Perú, el sufrido, el doliente, al que siempre quieren proteger, ¿no es cierto? José María Arguedas, que inclusive estuvo en Cuba casi en el mismo periodo que Vargas Llosa y no tuvo ninguna visión ni ninguna crítica que aportar a un proceso que era a todas luces truculento y negativo para el ejercicio de las libertades individuales de muchos cubanos que eran disidentes. Disidentes que hasta la fecha la estructura fanática, ¿no es cierto?, de los comunistas se indican como gusanos. Y yo pienso, ¿quién será más gusano? Si el que se complace y lucha
para establecer que tiene derecho a gozar de su libertad como individuo, o quienes le hacen el juego a la maquinaria represiva, totalizadora, castrante, ¿no es cierto?, de las potencialidades del ser humano a nivel individual, como sin duda que fueron casi toda la dictadura de izquierda y la dictadura de Castro, en particular, que inclusive llegó a reprimir en campo de concentración a los homosexuales y a tanta gente, miembros de las comunidades que ahora son una de las principales cartas de la izquierda, y sin embargo lo sigue aclamando, y sigue aclamando al Che y a tanta otra gente, ¿no? Bueno, así es como está en este momento el mundo y el país, y con este nivel de enajenación no se llega a ninguna parte. Y lo que comentaba, ¿no?, de Vargas Llosa, que no tiene ninguna intención él de qué cosa va a ganar acá. Quiero terminar esta conversación, este monólogo, este episodio del día de hoy, señalando que en un arrebato de buena fe, yo creo que Vargas Llosa es un hombre que siempre ha debido ser criticado, pero nunca denostado como si fuera un tipejo o un cualquier cosa. ¿Por qué? Porque quizás Vargas Llosa en su mente ha querido ser Goethe, y el Perú no lo ha querido reconocer como tal, absolutamente dominado por la izquierda. No digo que sus alcahuetes del medio literario sean mejores. Un alcahuete no puede ser en ningún caso una persona magnífica, pero Vargas Llosa ha querido ser Goethe, y en su ancianidad cree que está orando por su país, para encaminar a su país hacia el bienestar. Yo pienso que ha sido muy negativo que se polarice plenamente con Keiko, y creo que de ser más lúcido se habría manifestado de una manera equidistante y crítica plena. Pero eso en el imaginario político de Vargas Llosa no existe. Es sartreano. Así meta la pata y todo, el hombre se compromete con un lineamiento. Y este lineamiento no solamente va como una oposición al comunismo, sino que si he entendido bien a Vargas Llosa, su obra y a sus participaciones públicas, él debe creer que el desarrollo económico del Perú a partir de los años 90 se debe a sus ideas, aun cuando desprecia a Fujimori y dice, bueno, pero estas ideas son mías. Ese era su legado político. Y el Perú y su intelectualidad ha dado muestra no solo de una incomprensión tremenda, sino de un fanatismo y una enajenación que raya en la impiedad, y por supuesto que me complace señalarlo, porque esto debe quedar como un testimonio de época. Así que nos vemos el próximo domingo para seguir comentando las incidencias más importantes del mundo político y también de la escena cultural nacional e internacional. Buenas noches y que tengan una buena semana.